Muy bien, continuando, este sería la cuarta parte del tema que estamos viendo. Iniciamos ahora con un ejemplo siempre, pero con el procedimiento de caminamiento sobre linderos. Si en algún momento, tanto en el caso anterior o en ustedes pues no comprenden bien algún procedimiento, no se preocupen, ¿sí? Ahorita la idea es de que ustedes comprendan los aspectos generales de estos dos procedimientos o métodos, y ya cuando realicemos el tercer caso, tercer método, tercer procedimiento, no sé cómo llamarle, que es a donde queremos llegar, ahí lo voy a presentar de una manera muy detallada, ya con ejemplos, ¿verdad? Bien claros y detallados, para que todo vaya quedando claro. Entonces ahorita, por lo pronto, pues si algún procedimiento muy específico pues cuesta comprenderlo, pues no se preocupen, ¿verdad? Allá conforme vayamos avanzando va a ir quedando claro. Entonces tenemos acá el procedimiento que se hace, ¿verdad? En campo, ya lo habíamos mencionado. Tenemos que definir cuál va a ser nuestra primera estación. En este caso, cada estación va a ser un vértice y viceversa, ¿verdad? Luego vamos a señalar el meridiano de referencia, es decir, vamos a poner el norte, en la mayoría de casos con brújula. Luego de eso vamos a hacer la medición hacia la segunda estación, que en este caso coincide con el segundo vértice. Luego vamos a realizar el procedimiento de conservación de azimut, ¿sí? Que les había hablado, ¿verdad? Que tengo que mostrárselos a través de otro video, que consiste, dicho en palabras sencillas, en copiar el norte, ¿verdad? Es decir, el norte que usamos en el primer punto lo vamos a usar también en el segundo punto, lo vamos a copiar para no estar generando mucha variación. Entonces lo copiamos y así reducimos el margen de error. Luego vamos a mover el instrumento hacia la siguiente estación, ¿sí? Y vamos a ir repitiendo todos estos pasos hasta regresar a la estación inicial. Finalmente vamos a medir el error angular cometido, que vamos a explicar aquí más detalladamente, ¿verdad? Entonces este sería el procedimiento de campo, ¿verdad? Para que recordemos en qué consiste este método de caminamiento sobre linderos. Expresado de forma gráfica, tenemos que colocar el instrumento acá en nuestra primera estación, definimos el norte por medio de la brújula, hacemos la lectura del primer punto hacia el segundo punto, levantamos el instrumento, lo colocamos en el segundo punto, luego realizamos el procedimiento de conservación de azimut, ¿sí? Y luego hacemos la lectura hacia el siguiente punto y vamos realizando lo mismo hasta regresar a la primera estación. Ese es el procedimiento de campo. Una vez realizado el procedimiento de campo, vamos a obtener una libreta de campo, ¿sí? Una libreta de resultados que se vería más o menos como esta que tenemos acá. Bueno, acá tenemos que poner atención acá, ¿verdad? De que en este caso la estación, como ustedes pueden darse cuenta, siempre cambia, ¿verdad? Se colocó el instrumento en la estación 0 y se tomó datos del punto 1. Luego estaba colocada en la estación 1 y se tomaron datos del punto 2. Y así continuamente hasta regresar de nuevo a la estación 0 y volver a observar el punto 1. Aquí tenemos los resultados que ya les comentaba, ¿verdad? Hilo superior, hilo inferior. Estos tres cuadros representan el azimut, grados, minutos y segundos, y estos tres cuadros representan el ángulo vertical, grados, minutos y segundos. En esta libreta, a diferencia de la anterior, no se tomó el dato del hilo medio y tenemos separado estos por cuadros, esto por conveniencia para poder trabajarlo fácilmente en hojas de Excel, ¿verdad? Bueno, acá tenemos que considerar también algo que se le llama la apreciación del instrumento, ¿verdad? La apreciación del instrumento significa o se refiere a la menor cantidad o el dato más pequeño
que este instrumento es capaz de tomar. Por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de una regla normal de 30 centímetros, de esas de plástico que usamos normalmente, la mayor apreciación que tiene ese instrumento es de 1 milímetro. No podemos tomar una medida menor a 1 milímetro. Ajá. Entonces, homologando ese ejemplo con un instrumento, con un teodolito, vamos a indicar que este instrumento tiene una apreciación mínima de 10 segundos, es decir, que toma datos cada segundo, ¿sí? Aquí hay que poner especial atención en lo siguiente, de que vemos que los datos estos no es que varíen de 10 en 10, ¿verdad? Esto se debe a que este levantamiento se hizo con un teodolito electrónico, y los teodolitos electrónicos, a diferencia de los teodolitos mecánicos, los que ya pasaron de moda, al funcionar de manera electrónica no son confiables con respecto a esa apreciación, ¿verdad? Aquí nos da la impresión que tuviera una apreciación de 1 segundo, pero eso es falso, ¿verdad? No tiene esa capacidad de apreciación, genera cierto margen de error. Por eso es que se considera en este caso que la apreciación del instrumento es de 10 segundos, ¿sí? Esto tal vez ahorita pues no significa nada, pero pues vamos a ver para qué nos va a servir más adelante. Entonces, con estos datos que tenemos acá, tenemos que determinar coordenadas, ¿verdad? Como lo hicimos la vez anterior, graficar, obtener distancia entre vértices, ¿sí? Entre punto y punto, la orientación del plano y obtener el resultado del área, ¿sí? Entonces estos serían los resultados que necesitamos obtener a través de esta libreta de campo, ya estos resultados que tenemos acá. Entonces, como ya lo habíamos realizado anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es calcular las distancias horizontales que hay entre cada estación y punto observado, ¿sí? Cada fila de estas que vemos acá representa una toma de datos, y a través de el hilo superior, el hilo inferior y los datos de ángulo vertical, podemos nosotros calcular la distancia horizontal para cada uno de estos datos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 distancias horizontales que tenemos que obtener, ¿verdad? Sí, entonces solo acá. Entonces tenemos las distancias horizontales que posteriormente, aquí están las 4 ya calculadas, ¿verdad? Que posteriormente nos van a servir para calcular las coordenadas que vemos acá. Bueno, ahora antes de esto, se me olvidaba por cierto, tenemos que considerar esto que les había mencionado de el error, la apreciación del instrumento, ¿sí? Y el error angular. Bueno, ¿qué significa esto? Que como nosotros estuvimos cambiando de estación y tratando de copiar el norte o el azimut que teníamos de referencia, entonces cuando regresemos a esta primera estación tenemos que hacer una comparación para poder determinar qué tanto varió nuestra orientación, ¿sí? Entonces en este caso se muestra que esa comparación se hace con el punto 1. Miren, aquí se hizo del punto 0 al punto 1 y nos dio este azimut, y aquí se volvió a hacer la lectura del punto 0 al punto 1, pero el azimut tiene una pequeña variación, ¿sí? Si calculamos, ¿verdad?, la diferencia que tenemos acá, si no estoy mal, vamos a ver, serían 42 menos 25 son 12, ¿verdad? ¿Sí? 12 o no recuerdo. Voy a ver ahorita en mi calculadora, porque ahorita grabando un video creo que es mejor tener todo claro. Perdón, 17, perdón. Entonces tenemos 17 segundos de variación entre esta primera lectura y luego cuando ya se regresó, 17 segundos de variación, ¿verdad? Entonces aquí está, aquí tenemos este tema que se le llama el error angular. Bueno, entonces tenemos que comprender que existen dos conceptos de error angular. Está el error angular cometido, es decir, lo que se cometió. El error angular que
se obtuvo en este caso, ya realizamos el cálculo, son 17 segundos. Pero el error angular permitido, ese lo tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo se calcula? Dice, este es error angular permitido. Esto es igual a una constante que se le llama, o que en este caso es la apreciación del aparato, ¿verdad? Por eso lo habíamos mencionado anteriormente. Y lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada del número de estaciones, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es que si el error angular cometido es menor o igual que el error angular permitido, entonces el levantamiento topográfico es aceptable, ¿sí? Dicho de manera sencilla, si el error que se cometió es mayor que el permitido, pues tenemos que repetir el trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer estos cálculos. Entonces vamos a hacerlo por acá, ¿sí? Entonces tenemos que el error angular permitido es igual a K por raíz cuadrada de M, ¿verdad? Entonces tenemos el error angular cometido es igual a K, perdón por la letra, por raíz cuadrada de N, ¿verdad? Entonces K ya sabemos que son 10 segundos, ¿verdad? Porque es la apreciación del instrumento. Ahora, la raíz cuadrada de N. ¿Cuántas estaciones tenemos acá? Está la estación 0, la estación 1, la estación 2 y la estación 3. Entonces tenemos 4 estaciones. Entonces la raíz cuadrada del número de estaciones, en este caso 4, sería, la raíz cuadrada de 4 sería 2 por 10, sería 20, ¿verdad? El error angular permitido, perdón, aquí me confundí, esto tiene que ser una P, pero como ya sabemos cómo arreglarlo, ¿verdad? Así, el error angular permitido, entonces son 20 segundos como máximo, ¿verdad? Entonces nuestro error angular debe de ser de 20 segundos o menos, porque si es mayor, entonces quiere decir que nuestro trabajo no está bueno, tenemos que volver a realizarlo. Y como ya habíamos hecho el cálculo que son el error angular, ahora sí, cometido es igual a 17 segundos, entonces quiere decir que estamos bien, ¿verdad? Podemos continuar con nuestro procedimiento. Muy bien, bueno, entonces ahora ya sabiendo de que podemos proceder a utilizar estos datos porque hasta cierto punto son confiables, entonces calculamos las distancias que corresponden a cada uno de los puntos y de la misma manera como lo explicamos en el video anterior, calculamos las coordenadas X y Y, ¿verdad? Como multiplicando la distancia horizontal por el seno del azimut, ¿verdad? Calculamos la coordenada en X y siempre la distancia horizontal por el coseno del azimut nos va a dar la coordenada en Y, ¿verdad? Por acá no tenemos las fórmulas, ¿verdad? Pero ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Y como les decía, posteriormente lo vamos a hacer un poco más detallado. Bueno, ahora, aquí en el título ustedes pueden observar que dice coordenadas parciales no compensadas, ¿verdad? Entonces esto es importante, ¿verdad? En el caso anterior le llamamos coordenadas totales. Como ya lo mencionamos, a las coordenadas totales se les dice de esa manera porque todas parten de un mismo origen. Ahora, estas no son totales, son parciales, pero aparte no están compensadas. Entonces ahí tenemos que explicar dos conceptos. Primero vamos a explicar el concepto de coordenadas parciales contra coordenadas totales. Bueno, entonces, primero, ¿verdad? Si tenemos un plano cartesiano, y como ya habíamos dicho, aquí está el norte, el sur, el este y el oeste, cualquier coordenada que parta del origen le podemos llamar una coordenada total. Por ejemplo, acá hay una coordenada, sí, que hay un punto y eso tiene una componente en
X y en Y. Pero para este caso, como ustedes pudieron darse cuenta, estuvimos cambiando de estación, ¿verdad? En el caso anterior la estación siempre era la misma, pero en este caso nos cambiamos de estación y lo que en inicio era el punto observado después se volvió la estación. Es como que aquí hubiéramos tenido otro pequeño plano cartesiano y de aquí iniciemos a la siguiente medición, asumiendo que vamos ahora en esta dirección, ¿sí? Entonces aquí tenemos el punto 0, el punto 1 y aquí el punto 2, ¿sí? Punto 2, punto 1, punto 0. Entonces el punto 1 se puede considerar como una coordenada total porque parte del punto 0, es decir, inicia en el punto 0, pero el punto 2 solo tenemos sus coordenadas parciales. Miren por qué, porque tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y, pero el origen no es el origen total o el origen completo, sino que es este punto 1, ¿sí? Entonces eso es lo que se le llama una coordenada parcial. Ahora, sencillamente para convertir este punto 2 a una coordenada total, tenemos que hacer que parta del origen, ¿sí? Y para que parta del origen, pues sencillamente hay que sumarle a las coordenadas de este punto 2, hay que sumarle las coordenadas del punto 1, ¿sí? Cuando hacemos eso, cuando sumamos algebraicamente las coordenadas del punto 1 al punto 2, entonces ya hacemos que este punto 2 tenga sus coordenadas totales, ya se consideran coordenadas totales. Bueno, entonces como les decía, de esto vamos a hacer ejemplos ya más detallados en los próximos videos. Por lo pronto eso sería lo más importante y por el tiempo vamos a dejar hasta acá este video. Entonces nos vemos en la siguiente parte. Saludos.